Vamos a otro tema. Hoy Chile enfrenta el mayor déficit de vivienda de los últimos 30 años, donde más de 641.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna. La región metropolitana, por su parte, es la zona más afectada por este déficit habitacional. Para analizar este complejo escenario, las medidas también, tomamos contacto con la directora social de Techo Chile, Isidora Lascano. Isidora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Nicolás. Gracias por invitar para seguir posicionando y visibilizando la realidad que ya están viviendo miles de familias en nuestro país. Esa es la idea. Y quiero, Isidora, que tú me ayudes con lo siguiente. Más allá de la cifra, humanizar esa cifra. Son 641.000 familias, yo decía en la introducción, que no pueden alcanzar una vivienda digna. ¿Qué significa eso más allá de los porcentajes, los números que muchas veces no reflejan lo que es esa misma realidad que tú decías? Totalmente, qué importante la forma en que planteas la pregunta. Hoy día no solo cifras, es importante no solo que dan los números. Nosotros como Techo, que trabajamos directamente con las familias viviendo en campamentos, no son solamente 82.000 familias viviendo en esta realidad. Son familias que están viviendo en situación de precariedad, familias viviendo en situación de inseguridad, en condiciones que no son dignas. Hoy día nosotros hace una semana sacamos nuestro informe de riesgo y en la zona centro-norte del país un 88% de las comunidades, de los campamentos que existen en esta zona, se encuentran viviendo en situaciones de riesgo frente a distintas amenazas, por ejemplo, inundaciones, derrumbes, etc. Entonces, ya lo importante es entender la urgencia que están viviendo estas familias, no solamente una cifra, están viviendo en condiciones de precariedad, están viviendo en condiciones de riesgo. Hace una semana tuvimos un incendio fatal en un campamento en Valparaíso, hace unos meses tuvimos una tragedia en Alto Hospicio también. Entonces, ¿cómo entendemos, cómo le ponemos historia, cómo le ponemos cara a estos números para ponerle la urgencia que necesita esta situación y empezar ya a actuar al respecto? Claro, dentro de las vulnerabilidades, solamente tú mencionabas algunas, obviamente hay muchas más en términos de el lugar donde están emplazados, pero finalmente también lo que significa vivir en campamentos, desde la inseguridad, desde otros temas también, que son finalmente el flagelo que viven las familias día a día, pero finalmente porque no tienen otra opción y tienen que de alguna manera tener algo parecido a un techo. En ese sentido, Isidora, desde las políticas públicas, desde el trabajo también del sector privado que ustedes realizan, otros organismos, ¿se ha podido avanzar primero en dejar clara que esa realidad existe y ponerle cara, ponerle nombre? Pero desde lo práctico, desde las medidas también desde el Estado, ¿cómo han visto ese trabajo que se ha dado en los últimos meses y en los últimos años? Esto es un tema que se viene arrastrando y que lamentablemente ha ido aumentando. Totalmente, mira, bueno, nosotros hace ya mucho tiempo venimos posicionando esta emergencia habitacional que se está viviendo y ya este año hemos visto cómo está declarado, o sea, es un consenso a nivel nacional a través de los distintos actores, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, ya está declarado que estamos viviendo esta emergencia habitacional y se están tomando cartas al asunto. Vemos con harta esperanza de lo que se está trabajando desde el gobierno, cómo se ha posicionado lo importante de, por ejemplo, poder aumentar los recursos estatales para poder hacer frente a esta crisis. Lo vemos, por ejemplo, a través del plan de emergencia habitacional, un plan que busca poder abordar esta problemática desde sus distintas aristas, con opciones más variadas, saliéndonos un poco de lo político, de lo rígido que se venía haciendo en los últimos años. O sea, sabemos lo tarde que hemos llegado a esta problemática habitacional, hoy día estamos viviendo esta crisis, pero ya se está viendo con una mirada más de urgencia, con la urgencia que amerita hoy día esta emergencia habitacional. Tenemos la propuesta de este gobierno de la construcción de las 260.000 viviendas, que es una gran señal, pero es importante también no dejar de lado el resto de las familias y la transición a esto, por toda la voluntad que existe desde el gobierno actual de poder dar respuesta a este gran déficit habitacional que estamos viviendo en el país. No va a poder dar abasto. Tenemos que velar porque esto sea una política de Estado, que sea prioridad para el gobierno de turno el poder trabajar de manera permanente por dar respuesta a este gran déficit habitacional que tenemos en el país. Claro, y la política pública que tiene varios puntos, Isidora, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Primero, construir casas, construir viviendas, pero dignas, y ese es el punto, porque también han habido anteriores políticas destinadas a eso, desde lo práctico, desde la construcción de un techo para las familias, pero que evidentemente, claro, siempre terminan con varios elementos en contra, en lugares muy aislados, en lugares donde no hay servicios básicos, donde finalmente falta lo que es la dignidad, no solamente desde un tema básico que es el techo, sino dónde se emplaza el techo, ¿no? Totalmente, hay que pensar, para eso es muy importante también reconocer
la experiencia que se tiene desde el territorio. Nosotros vivimos en un país muy largo, donde las comunidades y las necesidades son muy variadas, Sí, de claro. una comunidad a otra, de una región a otra, de una comuna a otra. Tenemos que poder articular mucho más con las autoridades locales, también con los mismos líderes desde el territorio. Ya hay mucha experiencia y qué mejor que poder dar solución a los problemas desde el mismo territorio, desde las mismas personas que hoy día están viviendo esta emergencia habitacional, y ahí se ven distintas iniciativas que se están tomando a través de esta ley de integración social urbana, el plan de emergencia habitacional, que busca también tener más facultades para poder tomar decisiones al respecto al uso de suelo, darle más facultades a las autoridades locales, etcétera, para que hoy día las soluciones sean mucho más acordes a las problemáticas que se están viviendo desde el territorio. Sí, a juicio de ustedes, Isidora, ¿cuáles son las vallas más importantes que existen actualmente? Me ha tocado también conversar varias veces con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monte, y muchas veces terminamos en algunos puntos que son repetitivos, no son fáciles de abordar, pero siempre están ahí presentes. Por ejemplo, el tema de los suelos, de la disponibilidad de suelo y suelo emplazado en lugares donde efectivamente se puede hacer una planificación urbana de acorde a una vivienda digna. O sea, en ese nivel. Es el tema de los suelos, es el tema de los costos de los materiales, los recursos, es finalmente entender también cuáles son las familias que están en necesidad de una vivienda digna, cuáles son los elementos ahí. Totalmente, hoy día esta emergencia habitacional que estamos viviendo tiene múltiples factores. Un tema importante en nuestro país que se ve transversal a nivel nacional es la falta de suelo. Sí. Pero hoy día, por ejemplo, las personas que están llegando a vivir a campamentos principalmente es por problemas económicos. Hoy día lo que se está viviendo en la crisis económica ha afectado mucho a las familias por pérdida de trabajo, porque no les alcanza. Los arriendos hoy día están con valores muy altos, familias que están viviendo en situaciones de arriendo abusivo. Hoy día este gran déficit habitacional, los problemas que estamos teniendo en la ciudad de llegado, de hacinamiento, están empujando a que la familia hoy día llegue y tenga que llegar a vivir a campamento a estas condiciones, como decíamos en un principio, en condiciones de inseguridad, sin acceso a servicios básicos. Hoy día las familias viven en ese riesgo constante, por ejemplo, de tener incendios por tener conexiones irregulares a la luz, no tienen acceso a agua de manera formal. Son distintas las variables que hoy día están viviendo de inseguridad y de precariedad las familias que están en esta situación en campamentos, y se están pillando con esta política habitacional muy rígida, donde la oferta está muy baja en relación a la demanda que existe hoy día en el país. Claro, lo decías tú, una política habitacional muy rígida, y eso se nota también en la experiencia, en la vivencia de muchas familias que durante años, 10 años, más de 10 años, buscan obtener la vivienda social, y finalmente uno dice, bueno, 10 años donde tienen que seguir viviendo en campamento. O sea, estamos con un problema en términos de, claro, esto no es de un día para otro, pero 10 años es una cosa que parece bien absurda, pensando en una persona que está postulando y tiene todos los requisitos para finalmente tener una vivienda. Hay un tema también desde la burocracia. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Techo Chile durante muchos años, del sector privado? Vaya en ese sentido también desde el sistema que impide finalmente tener una solución habitacional en un tiempo razonable y de la mejor manera. Totalmente, es muy importante ese punto. Nosotros desde el territorio lo vemos constantemente. Hoy día hay familias que llevan 10, 15, 20 años esperando. Este año nos tocó ahí en la región de Ñuble acompañar un campamento que llevaba 40 años esperando. Imagínate. Y por fin tuvo su solución habitacional definitiva. Entonces, algo que se ve es muy generalizado a nivel nacional, el tiempo de espera por las barreras de entrada, por la poca oferta que existe, y por eso es clave, y nosotros desde Techo hemos sido enfáticos al respecto, el cómo acompañar en esta transición. Sabemos que las 260.000 viviendas no van a aparecer de un día para otro. Tenemos que ser capaces de acompañar a las familias en esta transición desde el campamento a la formalidad, porque sabemos que se encuentran en situación de riesgo, sabemos que se encuentran en situación de precariedad. Tenemos que abogar por estas políticas de transición, de cómo mejoramos las condiciones de habitabilidad de las familias, mientras podemos apuntar ya hacia esa solución habitacional definitiva. Ahora, aquí obviamente hay un tema de la familia, hay un tema humano, pero también hay un tema económico que radica en términos de los recursos que se necesitan para esta emergencia habitacional. El próximo año va a ser difícil, ya está siendo difícil, va a ser aún más difícil el próximo año según las proyecciones económicas, solamente de los datos. La caja va a ser más chica, y te pregunto también, Isidora, en ese sentido, sin meternos al detalle de lo que puede ser, por ejemplo, la presentación del proyecto de presupuesto por parte del gobierno, muchos podrían decir, bueno, hay tantas urgencias, y cuando se van definiendo las urgencias pueden haber reasignaciones o finalmente dedicarle
más recursos, de lo que siempre son escasos, a un punto que a otro. ¿Está también el temor, por ejemplo, de ustedes, digamos, de que hayan otros temas de que vayan de alguna manera impidiendo que se destinen más recursos a esta emergencia habitacional? Está el compromiso del Ministerio de Vivienda, del ministro, pero evidentemente cuando se ve que la situación económica va a estar bastante más compleja, eso es uno de los puntos que llama la alerta, ¿no? Sí, pero mira, sabes que bueno, estos últimos meses, estos últimos 2 años, en el proceso del plebiscito, creo que hay un consenso desde los distintos actores, sector público, sector privado, la sociedad civil, en cuanto a la temática de la vivienda. Creo que se ha declarado esta emergencia habitacional que estamos viviendo y como también es un problema multidimensional. Claro. No solamente es el techo, la infraestructura en sí, sino que también abarca distintas aristas sociales, económicas, para que las familias puedan seguir avanzando. Por un lado siento esa tranquilidad de que está posicionado, existe un consenso a nivel nacional con respecto al cómo trabajamos y avanzamos para atender esta crisis habitacional, y poder apuntar a este derecho a la vivienda digna y adecuada en nuestro país. Claro, porque me imagino, no sé si comparte el ejemplo, uno dice, hay urgencia, voy a ir con el de la seguridad, de todas maneras, indudable, pero muchas veces el origen de la inseguridad viene también justamente por este tipo de elementos, de no tener un techo digno. Eso es un elemento, no el único, pero de todas maneras uno que se puede abordar desde antes, desde el origen, ¿no? Totalmente, por eso es importante seguir posicionando esta problemática de la crisis habitacional y mirarla desde una mirada intersectorial y no solamente desde el Ministerio de Vivienda, que creo que es algo que se ha venido trabajando en estos últimos meses, de cómo trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora vemos hace unos días cómo Bienes Nacional, el Ministerio del Interior también se están metiendo al respecto al poder atacar esta problemática que se está viendo hoy día en el territorio desde los campamentos y desde este gran problema habitacional que estamos viendo en nuestras ciudades. Isidora Lascano, directora social de Techo Chile. Isidora, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por conversar sobre este tan importante tema aquí en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. Un abrazo, que te vaya muy bien. Buena semana. Sí. Vamos a cambiar completamente de tema. Una persona murió